Atención pasajeros con destino al país de la ficción. Próximo destino, columna de literatura a cargo de la profesora y licenciada Jorgelina Garrote. Un viaje con vos, de novela. Hola Jorgelina, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Martín? Bien, bien, bien. Bueno, acá estoy con un libro, estuve buscando en la biblioteca pedagógica libros para ver en junio, viste que hay muchas fechas en junio en relación con el Día del Libro, el periodista, que fue ayer, el Día del Escritor, así que bueno, me traje 2 o 3 y traje uno que se llama El poder de la narración, escritores, periodistas, lectores y medios, de Graciela Falvo. Graciela Falvo es una escritora, yo la conocía más como escritora de literatura para las infancias, pero también me enteré, leyendo este libro, que es doctora en comunicación y que da clases también en la Universidad Nacional de La Plata, de donde ella egresó. O sea que tiene mucho material y producción académica en relación con justamente el periodismo. Así que bueno, en relación con este libro tiene 2 partes. Yo alcancé a leer la segunda, arranqué al revés. La segunda parte tiene que ver con esto de narrar en tiempos actuales, y la primera parte en relación con la narración y los escritores. Así que bueno, te comento esto que me llamó, bueno, yo algo sabía, pero lo que no conocía, de dónde venía esta cuestión del nuevo periodismo. O sea que ella arranca haciendo un poco de historia, si bien va parcializando en capítulos breves esta realidad del periodismo en relación con lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. Después va a dar ejemplos de, podríamos decir, periodistas argentinos actuales que han incursionado en este tipo de periodismo, particularmente Leila Guerrero, Martín Caparrós, Selva Almada, que es escritora, pero con su libro Las chicas muertas, de alguna manera también trabaja otra manera el periodismo. Bueno, ella lo que dice es que todo arranca con la Segunda Guerra Mundial, fines de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando eclosionan los nuevos movimientos artísticos, las nuevas estéticas, cuando surge el teatro del absurdo, por ejemplo, el cine neorrealista, cuando surge también, si bien ya había algunas, podríamos decir, corrientes, la ciencia ficción, es decir, de qué manera la sociedad en aquel entonces está interpelando ese mundo de la posguerra en relación con esa falta de sentido, de qué manera ha quedado el mundo en ese entonces y cómo el arte se embebe, se apropia de esa realidad y construye nuevas estéticas. Entonces arranca en relación con el arte, con las nuevas estéticas, pensemos en las nuevas vanguardias en relación con el arte pop, por ejemplo, que bueno, son movimientos que son una suerte de efecto dominó no solo en Europa, sino también en Estados Unidos y también en América Latina. Y que justamente el periodismo no escapó a estas formas nuevas de ver la realidad. Pensemos que estamos hablando de esta interpelación acerca de la neutralidad, de la objetividad de la noticia, que es en aquel entonces cuando justamente van a estos periodistas a exhibir esas limitaciones en las formas de contar los hechos, porque acá si hablamos de la narración estamos hablando no solo de la narración ficcional, sino en este caso la narración en relación con lo que hace el periodismo, que es también narrar. Estamos hablando de esta pretensión de verosimilitud, ¿no?, en relación con estos referentes que han sido cuestionados post Segunda Guerra Mundial. Y lo que ellos dicen, o decían en aquel entonces los periodistas, que un mismo hecho se puede contar una y otra vez de muchas maneras. O sea que esas formas nuevas también tienen que ver con estas otras corrientes, o podríamos decir estímulos que otorgan estos nuevos discursos que van surgiendo y que ya habían surgido antes. Por ejemplo, el psicoanálisis, por ejemplo, la historia, los estudios culturales. Es decir, el periodismo no escapa a este nuevo cambio epocal. Pensemos que también
me había olvidado decir el existencialismo en filosofía, en literatura, es decir, el periodismo no puede, más allá de que pretende ser neutral y objetivo, no puede escapar a este nuevo paradigma del que estamos hablando. Claro, y aparte nombraste el psicoanálisis, y en esto juega un papel importante que somos seres atravesados por las palabras. Y entonces, las palabras condicionan nuestro mundo, lo hacen, lo deshacen, y a la vez nos limitan, en el sentido de no poder expresar con fidelidad, por ejemplo, un sentimiento, una emoción, mejor dicho, o no poder expresar, como pretende el periodista, con fidelidad lo que está sucediendo. O sea, o expresar con fidelidad lo que siento por mi pareja o por mis hijos o cuando estoy triste. Casualmente te digo, estoy leyendo el libro de Rolón, La felicidad, ¿no? Y habla de esto, ¿no? ¿Por qué no nos cuesta ser felices? Y porque somos seres atravesados por las palabras. Sí, y por el tiempo y por lo que nos ocurre, sí, cuesta muchísimo. Y ahí se habla también en este libro, hago el vínculo, ¿no? De cómo narramos lo que vivimos. Entonces siempre todo tiempo pasado fue mejor, porque vos lo narrás, te lo apropiás y lo narrás como mejor. Pero en realidad eso es la narración de un momento que ya se fue, y es lo que vos rescatás, ¿no? Va en función de las problemáticas que atraviesa la historia hoy, de problemáticas que plantea el psicoanálisis, que la historia, el periodismo particularmente, que es lo que vos estás ahora mencionando, ¿no? Lo que decía en aquel entonces el periodismo tradicional es que este nuevo periodismo estaba deformando el verosímil. ¿Sí? Si se pretendía una objetividad, una neutralidad, se estaba yendo por otra tangente, digamos, que estaba de alguna manera literaturizando, ¿sí? La realidad. Independientemente de eso, esta nueva corriente siguió por su cauce, digamos, no se quedó atrás. No se ruborizó. No, y surgieron podríamos decir, nuevas formas discursivas, nuevos géneros dentro del periodismo, a partir de todas estas, podríamos decir, corrientes que han influido, como por ejemplo, la historia de vida cotidiana, la biografía, la autobiografía, la narración oral. Es decir, yo estaba pensando, claro, de acá viene todo esto, porque uno piensa, bueno, estos subgéneros dentro del periodismo, que uno los puede ver en la televisión, en la radio, en diferentes medios, están surgiendo a partir de todo este movimiento, que también generó un nuevo vocabulario. Acá tengo anotado que fue un teórico que se llamó Albert Chillon, no sé si se llama Chillon o Chillon, no sé si es francés, pero hablaba justamente, así como surgió esto de una literatura documental, una literatura de hechos, una literatura testimonial, también las artes atravesaron por este camino, el cine testimonial, el teatro testimonial, esto que decimos el alto periodismo, la literatura periodística, la novela de non-fiction, y ahí tenemos justamente el caso paradigmático en Argentina, que fue la novela Operación Masacre de Rodolfo Walsh, editada ya por 1957, y que fue precursora, y dicen que, bueno, que en realidad Truman Capote a sangre fría le copió, porque en Truman realidad Capote le copió Walsh. Dicen, no sé, dicen que el primero fue Walsh, y allá en Estados Unidos fue Capote, que fue en los 60, y bueno, como que los 60 fueron esa movida también en el periodismo de generar nuevas formas de narrar. Fueron el hecho propicio para que aparezca este periodismo literaturizado, como decías vos, ¿no? Sí, exactamente, con estas formas nuevas también de cómo llamarlo, que pareciera ser contradictorio, es decir, si es no ficción, entonces no es literatura. Claro. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Porque también se entrecruzan, porque acá hay un cruce interesantísimo. Podemos decir que, bueno, Walsh marcó también un camino en las nuevas formas de escribir periodismo. Y en ese sentido también aparece esta reflexión que hace la autora Graciela Falvo, el hecho de que esto apela a un nuevo receptor, a un nuevo lector, un lector mucho más entendido, que no solo recepciona, sino que de alguna manera está también reconstruyendo, y eso le implica también buscar en su memoria cultural y en sus competencias todos estos elementos que nos está apelando
en este caso el periodista escritor. O sea que acá ya figura una nueva, podríamos decir, un nuevo rol, que es el del periodista escritor o escritor periodista, a partir de esta nueva corriente del nuevo periodismo. Claro, el escritor que hace periodismo o el periodista que hace literatura también. Claro, y bueno, aparece esta figura del cronista. Pensemos en García Márquez, que por un lado fue escritor y por el otro fundó una escuela de periodismo en Colombia, que bueno, ha tenido toda una movida, y es una movida importante esa escuela de periodismo. Y en el caso de hecho, perdón que te interrumpa, ¿no? Sí. A ver, lo primero que me viene a la cabeza cuando nombras a García Márquez, además de lo que reseñaste, es esta cuestión de cómo decide escribir Relato de un náufrago. Claro. Porque está basado en una noticia, incluso tiene que ver con cómo el periodismo cuenta un hecho, porque acordate que el náufrago en un principio recibe un dinero para decir que él es como un héroe de guerra, pero después se arrepiente y cuenta la verdad, que se cayó al mar por una torpeza propia de estos marineros que cargaron cosas de contrabando. Sí. Entonces, la literatura denuncia cómo, en ese caso, determinado gobierno se apropia de una historia, y a través del periodismo, de los periodistas, de los medios... Operación Masacre también. Claro, construye ese muerto que habla, esos 7 sobrevivientes que descubre Walsh ante los fusilamientos de León Suárez, también fue un hecho que si no lo hubiese contado Walsh, no se supo nada, o sea, se supo, pero en ese momento no se quedó tapado el hecho. O sea, de qué forma también el periodismo, en este caso, se nutre de la literatura, y a su vez la literatura, como decís vos, abre puertas a, podríamos decir, la verdad de los hechos. Sí, a nuevas exploraciones de los hechos históricos o del hecho periodístico. Y bueno, en relación con estos nuevos escritores periodistas, no podemos dejar de mencionar, porque ella, la escritora Graciela Falvo, habla de, bueno, Leila Guerriero, que recomienda también uno de sus libros, ya te voy a mencionar Leila Guerriero, que es una periodista... Sí, se hizo muy conocida con la revista Humor. En relación con las crónicas. Claro. Sí, no, lo miraba el Gaby porque pensaba en la revista Humor o en la revista Pelo. ¿Estaba Leila Guerreiro? No me acuerdo. Gloria Guerrero. No, nada que ver. Yo Leila Guerriero, bueno, es una asociación incorrecta. Es una maestra de la escritura de crónicas, en relación con este nuevo periodismo, que no quería dejar de mencionar, porque ella lo menciona, Graciela Falvo, Tom Wolfe, allá en Estados Unidos, que fue el que acuñó el término nuevo periodismo cuando él propuso escribir reportajes como si fuera un escritor, digamos. Agregarle todos estos ingredientes que son propios de la literatura, y que hoy en día el lector, saliendo ya de la década del 60, más de una manera más actual, pensemos todo lo que hemos aprendido en las maneras de leer a través del ingreso al mundo de la web, digamos. Esto que hablamos del hipervínculo, de las lecturas salteadas o paralelas, o esto de leer imágenes detenidas en movimiento, el flashback, el flash forward, cómo eso también ha alimentado las nuevas maneras de narrar, no solo en periodismo, sino también en literatura. O sea, no te olvides tampoco del rol que tiene hoy el periodismo ciudadano, porque cualquier ciudadano con un celular, bueno, con una camarita pasable, puede estar convirtiéndose en aquel que registra un robo, que registra un choque, una pelea callejera. De hecho, de eso se están nutriendo mucho los periódicos virtuales, ¿no? Los sitios de noticias de web. Sí, dice, volviendo a la autora, es que cada vez leemos más. Eso de que cada vez leemos menos, no, cada vez leemos más y leemos diferente. Y que la web nos ha permitido esto a través de la irrupción también de las redes sociales, es decir, leemos distinto. Y también habría que preguntarse si, además de esos lectores que son rebeldes, que cuestionan lo que uno puede ir leyendo, o esos otros lectores que se quedan, digamos, en solamente reproducir la información, si no va a haber en el futuro algún otro tipo de lector que nos generen estos cambios que son cada vez más rápidos en relación con las nuevas tecnologías. Perfecto. Eso es en relación con esta segunda parte.
Bien. Así que es súper interesante el libro. Se llama El poder de la narración. Ajá. Esta es la primera parte que te voy a comentar. Escritores, periodistas, lectores y medios. Está editado por Homo Sapiens en la colección Leer y Escribir. La autora es Graciela Falvo. Perfecto, perfecto. Interesantísimo. Y hablando de narración, ¿no? Y narradores, narradoras, queremos invitar a la gente